mi Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy por obra y voz. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Paso mi gran deber cumplí, de Cristo soy y mío es ser. Me atrajo con placer seguir, su voz conoce todo fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Hallé más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Bueno, le vamos a pedir a nuestro hermano Dantes si nos puede guiar al Señor en oración antes de comenzar con la primera parte del Evangelio. ¿Cómo no, hermano? ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, hermano. Oremos. Nuestro amado Dios y Padre Celestial, le damos las gracias una vez más en este nuevo día que usted ha hecho. Le damos las gracias por la persona del Señor Jesucristo, por el medio del cual hemos alcanzado salvación y vida eterna a través de aquella obra que Él hiciera en aquella cruz del Calvario, donde recibió el juicio que merecían nuestros pecados. Y Padre Celestial, en esta tarde queremos pedir por la exposición de tu palabra, para que tú guíes a través del Santo Espíritu cada uno de nuestros hermanos que tienen la responsabilidad de exponer tu palabra, para que a través de ella, nuestro buen Dios, aquellos que todavía están sin Cristo, puedan arrepentirse de sus pecados, bendito Dios, así como usted lo manda en su palabra, por cuanto Él ha determinado un día en el cual juzgará al mundo por aquella persona de su Hijo amado, que dio fe de haberle levantado de los muertos, para poder dar vida eterna a todo aquel que en Él cree. Queremos dar las gracias, Padre Celestial, por poder estar en esta reunión en esta hora, y pedimos también, Padre Celestial, por todos y cada uno de aquellos que han de escuchar su palabra, para que también usted, Padre Celestial, a través de ella nos sea edificando aún los que todavía ya somos salvos. A través de ella podamos también aprender cada día para ser edificados en la persona del Señor Jesucristo. Le damos las gracias y quedamos encomendados al inicio de esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bueno, la primera parte la tiene nuestro hermano popularmente conocido como Leo, Leonardo González de Ushuaia. Así que le damos el micrófono. Bueno, buenas tardes, queridos hermanos, a todos, que Dios los bendiga. De verdad, bueno, ya creo que me conocen. Leo, estaba mirando acá en la pantalla, somos conocidos, me parece todo, así que bueno, que Dios los bendiga y vamos para continuar
voy a pedir que vayamos rápidamente a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, 4:1. Y vamos a leer hasta el versículo 11, ¿sí? Allí básicamente está hablando al cristiano, pero siempre hay un poco del evangelio en toda parte, ¿no? Así que vamos a empezar leyendo allí. Es un tema, bueno, después dice el título ahí, Buenos administradores de la gracia de Dios, ¿no? Y claramente está dirigido al cristiano. Y también, bueno, vamos a empezar a leer 4:1, dice, puesto, dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice, versículo 3 dice, baste, o podríamos decir hoy, basta ya el tiempo pasado, ¿no? Para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿sí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, a esto les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ello en el mismo desenfreno de disolución, dice, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, dice, para que sean juzgados en carne según los hombres, dice, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubrirá multitud de pecados. Versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a volver a los primeros versículos. Versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Muchas veces aquí en los versículos de lo que sigue dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Muchas veces, aún habiendo manifestado por medio de nuestros labios, habiendo manifestado haber recibido a Cristo Jesús, y profesando ser un hijo de Dios, muchas veces, caemos en el tema de la carne, ¿no? Ya sea por cualquier cuestión, ya sea una discusión, y muchos caen hasta incluso en fornicación y tantas otras cosas que se nombra más adelante que a veces nos da hasta vergüenza o nos escandalizamos al nombrar estas cosas, este tipo de pecado, ¿no? Pero aquí la exhortación es que debemos hacer morir el pecado, ¿no? ¿Y cuánto cuesta esto? ¿No? Dice conforme, porque a veces andamos conforme a las concupiscencias. Creo que aquí los hermanos son bastante instruidos
y como saben, las concupiscencias son los deseos, ¿no? De los deseos malvados del corazón del hombre, ¿no? Los deseos desenfrenados de la carne, ¿no? Dice, para no vivir el tiempo que resta, dice, en la carne, ¿sí? Dice, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, y ahí en ese sino, dice, hace un contraste, una comparación, hacer todo lo contrario, ¿verdad? Conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y ahí vuelve a decir en el versículo 3, dice, basta ya el tiempo pasado, ¿no? Versículo 3, basta, dice ahí, ¿no? Basta ya el tiempo pasado, y allí empieza a nombrar todas las cuestiones en que quizás alguno de nosotros, o muchos de nosotros hemos andado, ¿no? Y empieza a nombrar una serie de pecados, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ¿no? Y en cuántas cosas no hemos andado, ¿no? Andado, dice, en lascivias, ¿no? Nuevamente vuelve a nombrar esta palabrita concupiscencia, ¿sí? En los deseos de nuestros corazones, ¿sí? En embriagueces, podemos decir hoy, como para que se entienda un poco más, andábamos borrachos quizás, ¿no? Un término más vulgar, ¿no? Más actual, en borrachera podemos decir, ¿no? Aquí la palabra dice también orgías, ¿no? A veces decimos orgías, y quizás nos escandalizamos al escuchar esta palabra, ¿no? Orgías. Después dice disipación, dice, y abominables idolatrías, ¿no? Como ellos, bueno, en el tiempo pasado se veía mucho, y hoy también en nuestro tiempo podemos ver que hay mucha idolatría, ¿no? Y más que nada vemos a nivel católico, pero también sabemos que idolatría es todo aquello que desplaza a Dios, ¿sí? Desplaza a Dios en cuanto a adorar, ¿no? En cuanto a tenerlo en cuenta, idolatran otras cosas. Sabemos que hoy una idolatría muy común y muy frecuente es el tema y lo nombro así porque es lo que más cotidiano uno suele ver en el trabajo, en todos lados, que es el fútbol, ¿no? A veces muchos son fanáticos del fútbol, ¿no? Idolatran, digamos, otros idolatran a los cantantes, otros idolatran quizás a algún actor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mucho en veda lo que es eso, el deporte, la televisión, y sabemos que idolatran a estos personajes, ¿no? Pero también no solamente puede ser eso, quizás si fuera más joven, acá no veo igual entre el público jóvenes, pero quizás los más jóvenes idolatran estar quizás detrás de una computadora, detrás de un videojuego, ¿sí? Todo aquello que desplace a Dios es idolatría, ¿no? Puede haber, sí, podemos aplicar, digamos, en diferentes ámbitos, en diferentes áreas, ¿no? Y bueno, y aquí sigue, ¿no? En los próximos versículos, a esto les parece cosa extraña que nosotros no andemos en esto, ¿no? En todas estas cosas, así que es bueno que nos mantengamos en santidad. Vamos a saltar directamente al versículo 8, dice, y ante todo, dice, tened entre vosotros, dice, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Lindo que poder contemplar de que tengamos amor entre los hermanos, ¿sí? Y qué lindo poder escuchar de la palabra de Dios, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántas veces no nos equivocamos aún siendo cristianos? ¿Cuántas veces hacemos pretendiendo tenemos buenas intenciones, pero aún así nos equivocamos y lastimamos a nuestros hermanos, hermanas, ¿sí? Quizás por un comentario, quizás por algo. ¿Y cuántas veces perdonamos o cuántas veces pedimos perdón? ¿No? Porque el amor se demuestra allí. A veces nos endurecemos, ¿no? Y la palabra dice que tenemos que estar bien con nuestros hermanos para poder estar bien con Dios. En la oración que hace el Señor Jesucristo, en el Padre Nuestro, dice, perdonad nuestras ofensas,
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y me recuerda también que esto es importante, demostrar de esta manera el amor, de perdonar, porque si no se crean, digamos, raíces de amargura en nuestro corazón, a veces nosotros sin darnos cuenta creamos raíces de amargura. Y también, ¿qué pasa en esto? También podemos ver que dice que perdonaos, dice, para que vuestro Padre los perdone, dice en uno de los evangelios, ¿no? Para que vuestras oraciones sean oídas. ¿Qué está diciendo allí? Que hay un estorbo, que hay estorbo en nuestras oraciones si nosotros no nos perdonamos, ¿no? Si no hay amor entre nosotros. También ahí está el versículo de Juan, cuando dice, ¿cómo podremos amar a Dios si no puedo amar a nuestro hermano? ¿Cómo podremos amar a Dios a quien no hemos visto, ¿sí? Si no amamos a nuestro hermano, ¿no? Entonces vemos que yo he escuchado muchas veces, dice, bueno, pero yo pido perdón a Dios y ya es suficiente, no tengo que ir a pedir perdón a mi hermano o a mi hermana. Pero en realidad no es así. El perdón tiene que ser horizontal, al que está a mi alrededor, ¿sí? Tiene que ser a mi alrededor para poder yo estar bien con el Padre que está arriba, ¿no? Y allí vemos que hay, el amor es el vínculo perfecto entre Dios y los hombres, ¿verdad? También aquí en el versículo 9, que sigue, dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿no? Una de las cosas que nos manda a hacer. Se ve que, por aquí, se ve que murmuraban los hermanos cuando alguien tenía que hospedar, se ve que no lo hacían de buena gana, ¿no? Pero sin embargo nos exhorta que nos hospedemos sin murmurar, ¿no? Es cosa que ya ha pasado y a veces suele suceder que, bueno, aquí en nuestra iglesia local, por ahí a veces llega algún hermano y cuesta a veces conseguir a alguien que hospede y es difícil, ¿no? Y a veces ponemos excusas y que no tenemos lugar, ¿no? Y es importante, ¿no? El ser buenos hospedadores, ¿no? Después el versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, dice, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿sí? También es importante, y hoy de la mañana hablaba en la cena, hablar y hacer memoria de Cristo en cuanto a las buenas obras. Muchas veces, hoy es domingo y siempre predicamos en cuanto a las buenas obras y decimos muchas veces que las obras no salvan, las obras no alcanzan, y es verdad, es cierto, ¿sí? Pero nos olvidamos de decir la otra parte para el cristiano, que para nosotros las buenas obras es un propósito que el Señor nos ha dado. Quisiera invitarlos a observar las Escrituras en Efesios, en el capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Recuerdan que al principio dice que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero aquí la Escritura dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Que a partir de que, ¿esto qué significa? Que a partir de que hemos recibido a Cristo y hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, hemos sido creados, hemos sido hechos nueva criatura, ¿sí?
Y esto es importante hacer entender también, quizás, no conozco, quizás haya allí alguno que no ha recibido a Cristo todavía, pero las buenas obras son para el cristiano más que nada y recibirán recompensa a los cristianos. Pero si tú haces buenas obras para alcanzar salvación, no te alcanza. Pero sí al cristiano sí le corresponde que haga buenas obras. Y a veces quizás hasta algunos se molestan de que enseñemos de que tenemos que hacer buenas obras. Y a veces automáticamente relacionamos quizás a los católicos que viven haciendo buenas obras, quizás, o personas, entidades que hacen buenas obras, grandes caridades. Y a veces nosotros nos quedamos por ahí tranquilos, ¿sí? Y diciendo, bueno, mira, ellos hacen esto, hacen aquello, y no les alcanza para la salvación. Y nos quedamos sin darnos cuenta, a veces recibimos un mensaje subliminal, nos quedamos tranquilos sin buenas obras. Sin embargo, aquí en el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que no, es un motivo por el cual hemos sido creados en Cristo Jesús, para buenas obras, no solamente para recibir la salvación, ¿sí? No solamente para recibir la salvación, no solamente para darnos vida eterna y después quedarnos tranquilos, ¿sí? Diciendo, ya tengo a Cristo en mi corazón y ya soy salvo, y quedarme tranquilo en mi casa, sino que también dice para buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A veces es muy acotada nuestras buenas obras, y aún el suscripto que les habla también, a veces nos quedamos muy tranquilos, estamos muy cómodos en nuestros hogares, y estamos muy cómodos cuando hay muchas personas que realmente están siendo necesitadas. Pero también es verdad, y como decía en el versículo que leíamos, cada uno según el don que lo ha recibido, ¿no? Muchos han recibido el don de misericordia y el de poder hacer muchas cosas, ¿no? Eh, pero no debemos estar quietos, ¿sí? No debemos estar quietos y debemos andar en buenas obras. Muchas partes de la Biblia nos exhorta a que andemos en buenas obras. Y si tú, querido amigo, hermano, todavía no conoces del Señor, y quizás tenías este concepto de decir, bueno, si hago bien las cosas en este mundo, entraré al cielo. Eh, Déjame decirte lastimosamente que no te alcanza para la salvación, ni Dios allí va a decir, bueno, porque anduviste en buenas obras, vas a entrar a mi reino. El Señor Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, ha enviado a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y Él es el único medio, Él es el único camino, Él es la verdad y la vida por el cual tenemos acceso al Padre. Esto es acceso al cielo, ¿sí? ¿Y cómo hago esto? Solamente confiando en Cristo, recibiéndolo en tu corazón, pidiéndole perdón por tus pecados primeramente, ¿sí? Quizás digas, no, pero ¿yo qué he hecho de malo? Y yo te pregunto, y quizás conoces, y pregúntate en los 10 mandamientos si alguna vez has fallado en algunos de estos puntos. Y estoy seguro que sí. Y bueno, eso es suficiente para que no puedas entrar al cielo, porque el Señor es perfecto, el Señor es santo y no deja pasar a nadie, absolutamente a nadie que tenga pecado. Y tú no puedes cubrir tu falta ni puedes pagar, pero sí hubo alguien que pagó tu deuda, que es Cristo Jesús. Solamente Cristo puede saldar esa deuda. ¿Cuál era la deuda según la Biblia? La deuda dice, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Están destituidos de la gloria de Dios. Dice que la paga del pecado es la muerte,
¿sí? Entonces no hay, digamos, la paga del pecado. Todos en algún punto siempre hemos pecado. Pregúntate, en algún momento seguramente de tu vida has mentido, has fallado, somos imperfectos. Y por esa causa, por ese pecado, no podrás entrar al cielo, por más que hagas todas las buenas obras del mundo. Pero he aquí Cristo puede salvar tu vida. Solamente Cristo fue la única ofrenda, ¿sí?, aceptable a Dios que puede cubrir esa deuda ante Dios. Y para nosotros, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Las buenas obras es importante, porque dice, muchas veces decimos queremos ser la luz, queremos alumbrar en el mundo, ¿sí? Queremos alumbrar en el mundo. ¿Y de qué manera debemos alumbrar al mundo? A través de las buenas obras, ¿sí? Dice, para que los gentiles vean vuestras buenas obras, ¿sí? Y así alumbremos al mundo. También me recuerda, digamos, cuando dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, me hace acordar al Salmo, de alguna manera, el Salmo 23, 6, recuerda, ¿no? Jehová es mi pastor, empieza el Salmo, ¿no? Nada me faltará. Pero el versículo 6, la parte que dice, el bien y la misericordia me seguirán, me guiarán todos los días, me seguirán todos los días de mi vida, ¿no? De alguna manera a veces nosotros buscamos hacer buenas obras, pero las buenas obras están ahí, dice, me siguen, ¿no? El bien, ¿sí? Y la misericordia. ¿Por qué digo bien y misericordia? ¿Qué tiene que ver con las buenas obras? Porque para hacer buenas obras a veces necesitamos indudablemente ser misericordiosos, ¿sí? Misericordia, definición, es hacer el bien a aquel que no se lo merece prácticamente, ¿no? Y a veces necesitamos indudablemente la misericordia, porque para hacer buenas obras, porque a veces prejuzgamos o juzgamos directamente, porque a veces decimos, bueno, pero no se lo merece, o él es así, o él es asíá, o ellos, ellos son así, y están así porque ellos quisieron estar así, y no brindamos ningún tipo de ayuda. Por ende no obramos para bien, y no hay obra o no hay acción de gracias por parte nuestra. A veces incluso pasa dentro de la iglesia, ¿no? Nos enojamos con algún hermano y ya le cortamos el rostro, ¿sí? Y se formó una grieta allí, y ya no obramos para bien para con nuestro hermano. ¿Por qué? Porque falta misericordia. Cuando la palabra dice que debemos estimar a cada uno de nuestros hermanos como superior, aun siendo que el hermano quizás no se viva equivocando, ¿no? Y tenga un montón de faltas y un montón de fallas, ¿sí? Aún así, la palabra de Dios nos exhorta a que debemos considerar y estimar a nuestro hermano o hermana como superior mismo. Cuán difícil es hacer esto, ¿no? A veces nos enojamos y se forma una grieta y no hay misericordia con mi hermano o mi hermana, ¿sí? Y no puedo obrar para bien para con él o con ella. Así que, hermanos, solamente quería compartirles esto, más que nada porque muchas veces desde, por lo menos desde acá, no sé si en su lugar, capaz que no, pero muchas veces he escuchado el mensaje de que las obras no alcanzan, las obras no, y me queda a mí personalmente, me queda siempre como un mensaje subliminal, diciendo, bueno, como que
las buenas obras no fueran necesarias, ¿no? Pero sin embargo es algo fundamental para nuestras vidas. Muchas partes de la Biblia nos habla de que debemos andar en buenas obras. Podemos leer, a ver, bien, en 1 Timoteo 6:18, por ejemplo, dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Dice también en Tito 2:7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, ¿sí? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Ese eran 2:7, después dice, de Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice, y aquí me llama poderosamente la atención, dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿Sí? En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice, para los que creen en Dios, dice, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Sí? Estas cosas, dice, son buenas y útiles a los hombres. ¿Sí? En Tito 3:14 dice, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, que no sean sin fruto, ¿no? O sea, constantemente la palabra nos está llamando a las buenas obras. Y es importante leer el versículo que estaba leyendo, que estaba buscando, era Mateo 5:16. Eso es importante también para predicar el Evangelio, las buenas obras. Es importante porque de esta manera nosotros también es nuestra forma de alumbrar a los hombres y para dar gloria a Dios y para que los hombres den gloria a Dios y para poder llegar a ellos. A veces decimos, ¿por qué la gente no se acerca? Pero nosotros a veces carecemos de buenas obras. No ayudamos a nuestro prójimo. No hacemos el servicio del buen samaritano. A veces parece que somos los primeros dos que han pasado y dejamos al resto tirado, pero deberíamos considerar al buen samaritano. Pero así mismo el Señor Jesucristo también en Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Qué lindo, ¿no? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras, ¿no? Es importantísimo las buenas obras en el cristiano. Debe ser las buenas obras una consecuencia de nuestra fe. Recordemos también, y seguramente deben estar acordándose, que la fe no es sin las obras, ni las obras sin la fe. Es algo que se combina, es necesario, porque no podemos decir, ¿no?, como que tenemos fe, pero no tenemos obras, ¿no? Entonces, ambas cosas deben ser parte de la vida del cristiano. Así que bueno, por eso es el motivo que quería presentar este estudio. Más que nada, personalmente veía esto, ¿no? Que siempre dejamos de lado esta parte, ¿no? De decir que para el cristiano es fundamental las buenas obras. Y bueno, quiera el Señor que si no hemos o no estamos, no es tarde para empezar. Y hay muchas formas de ayudar, ¿sí? El Señor siempre nos muestra. Así que bueno, espero, hermano, que haya sido de bendición y bueno, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, gracias, hermano, por compartir la palabra de Dios. Y vamos a darle la segunda parte a Joel. Abrí la... A ver, ahí está. Bueno, buenas tardes a los que se sumaron. Hoy, esta mañana, estábamos
leyendo un pasaje en Juan 18, perdón, en Mateo 26, sobre el Señor Jesucristo, y el tema del poder del Señor Jesucristo llama la atención en las Escrituras, porque bueno, los que leemos las Escrituras estamos acostumbrados a leer acerca de los milagros del Señor y el poder que tenía, y hay un concepto interesante con respecto del Señor Jesucristo, y que también seguramente todos nos acordamos de estos pasajes porque son conocidos, pero quería ir repasándolos y conectándolos un poco. Es acerca entonces de el poder del Señor Jesucristo, pero también el poder percibido por parte del mundo y los pensamientos que tiene el mundo y el ser humano, que chocan con los pensamientos que tiene Dios y la voluntad de Dios. Entonces, para repasar un poquito estos pasajes de esta mañana y uno más, Mateo 26, 53. Mateo 26, 53. Bien. Le está hablando el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿sí? En donde los están arrestando. Entonces le dice a su discípulo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Y después el otro evento interesante también, Juan 18, 6. También en el arresto del Señor Jesús, lo vienen a buscar, y el Señor Jesucristo en el versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El Señor Jesucristo vemos que tiene autoridad y tiene poder. El Señor se lo dio y el Padre se lo dio, y el Señor lo administraba según lo que el Padre quería, según la voluntad del Padre. Las personas, sin embargo, tienen otra visión del Señor Jesucristo, y hay un choque en lo que las personas pretenden del Señor Jesucristo y en lo que el Señor Jesucristo es, o lo que el Señor Jesucristo hace. Cuando miramos al Señor Jesucristo en la cultura general, la gente se olvida de este poder que tiene el Señor Jesucristo. Uno lo ve, por ejemplo, cuando charla con la gente que no conoce la historia del Señor en profundidad, conoce solamente la imagen cultural de la televisión, de las películas, que es una caricatura, y lo asocian al Señor Jesús la gente que se jacta de ser intelectual, pero es superficial. En realidad lo asocian a un tipo de Buda o de un pacifista, y ese primer acercamiento lo muestran como una persona que no tiene poder en sí, sino que viene a traer una paz general, ¿no? Una paz, un tipo de organización, un tipo de filosofía y cultura para generar paz. Y en Mateo 10:34 está una posición que toma el Señor, que hace unas reuniones atrás mencionábamos. Mateo 10:34, que dice: no penséis que he venido a traer paz, para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada,
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Bueno, en este pasaje el Señor pone en jaque esa idea de el Jesús pacifista, ¿no? Del Jesús que está todo bien, que viene a eliminar el conflicto, los conflictos en la tierra. El Señor Jesucristo es en realidad es polarizante, ¿no? Hoy que se habla de la discriminación o la no discriminación, de la inclusión o de exclusión, el Señor Jesucristo cae en cierta manera, ¿no? En la discriminación. El Señor Jesucristo es una persona que excluye, no es una persona que tolera todo, que todo lo acepta, que todo lo abraza. El Señor Jesucristo sí vino a salvar, como dice su palabra, pero la mera aparición del Señor Jesucristo, la mera presencia de Él, la mención de su nombre, de lo que Él, o de lo que debería ser, ¿no? La doctrina que Él predica genera este problema de la guerra en el mundo, específicamente no en el mundo en general, sino más bien en la casa, ¿no? En la familia. En el punto más interno, ¿no? Del hombre, en la sociedad más nuclear que tiene el hombre, que es la familia, ahí es donde se produce una guerra. No porque él esté, no es porque él venga a la ofensiva. Al contrario, el Señor Jesucristo no vino para condenar, sino que vino para salvar. El problema es que la verdad siempre se encuentra con enemigos desde que Satanás engañó al hombre y a la mujer, y desde que el hombre camina entonces en este mundo, siempre la verdad se encuentra con aquellos que prefieren fabricar y creer a la mentira. Entonces, esta falsa idea de la paz, el Señor también la menciona en Juan 14, 26, y va a tener una conexión, porque el hombre eso es lo que busca, paz, y por eso se organiza, ¿no? Por eso cede responsabilidades a otros que les prometen paz. Pero en Juan 14, 26 al 27, perdón, Juan 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo sabe que el mundo ofrece una paz, de que el mundo pide una paz, ¿no? En el mercado de la paz existe la oferta y la demanda, y ese producto, esa mercadería, la paz, no es la que Dios ofrece, ni la que Dios quiere, ni la que en la que Dios habita. La paz del mundo es una paz falsa, es una paz mentirosa, y es una paz, en todo caso, lo más aceptable de la paz que pide el mundo y que desea y que promete también, es una paz superficial. El Señor Jesucristo viene a atender ese problema, ¿no? De la guerra que nace en el corazón del hombre. El Señor Jesucristo parte de ahí. Por lo tanto, Él vino a traer paz, lo que pasa es que no es la que el mundo quiere. Por eso le rechazan, por eso se levantan contra los santos, se levantan los impíos, los que no quieren esa paz, los que están en contra de esa paz, y ahí se genera la guerra, ahí se levanta la espada. Y estaba leyendo entonces estos pasajes para ver que la obra del Señor en este mundo, el poder del Señor en este mundo, tiene que ver con el ámbito físico, ¿no? Él es todopoderoso y demuestra su poder en el ámbito físico. Nosotros podemos verlo en eso que
que leíamos, ¿no? Cómo el Señor, bueno, cuando sana enfermos, cuando calma la mar, o lo que leímos cuando dice, cuando lo enfrentan los que lo vienen a buscar, y él dice, yo soy, los cuerpos de estas personas ceden ante el poder del Señor y se doblegan delante de él. Pero él no, por una cuestión propia, no puede forzar la voluntad del hombre porque le ha dado al hombre libre albedrío. Así que él es el rey, él es Señor, él es todopoderoso, pero no avanza sobre la voluntad del hombre, sino que le permite al hombre el libre albedrío. Y el hombre se equivoca muchas veces, ¿no? Una vez que pasamos al aspecto del Señor Jesucristo mientras estaba en esta tierra, y todavía los hombres estaban inseguros sobre lo que él era, vemos el ejemplo cuando quisieron hacerlo rey, vamos a leerlo también, en Juan el capítulo 6, el Señor Jesucristo alimenta a 5.000 personas y manda a los discípulos que se vayan, y él dice en el versículo 15 que cuando ellos fueron al Señor a hablarle, ¿no? El Señor entendió que querían hacerlo rey y se retiró al monte él solo. Dice el versículo 14, Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La visión de las personas estas, al ver el poder material que tiene el Señor Jesucristo, de provisión, de creación, el poder que le había dado el Padre, quieren hacerlo rey porque, para aprovechar ese poder natural, necesitan ellos esa paz mundana, esa paz que la califican desde la seguridad, ¿no? De la seguridad de la provisión. En esa época costaba mucho más que hoy el producir alimentos, y por lo tanto tener a una persona que puede multiplicar y alimentar de un momento a otro a 5.000 personas es clave en todo sentido. Uno de los costos más grandes de la guerra es el costo de las provisiones para los soldados, ¿no? Porque son personas que están mucho tiempo sin producir alimentos, pero consumiendo, ¿no? Así que si los judíos querían ganar la guerra latente que siempre tienen contra su opresor, que son los romanos en ese momento, necesitaban ejércitos, y si necesitan ejércitos necesitan comida, y si hay este gran líder, esta persona que habla y lo siguen las multitudes, y que además de eso, no solamente puede hablar con autoridad, sino que también puede alimentar de tal forma a la gente, entonces la conclusión lógica es que esa persona tiene que ser el rey de los judíos, el rey que los lleve a la victoria y a la dominación total, ¿no? Como prometen los profetas, según ellos, ¿no? Ellos lo veían así, los discípulos también lo veían así, pero el Señor no era lo que ellos buscaban, y el Señor se encarga de recordarles una y otra vez a todos que Él no vino a ser rey a esta tierra, porque no es el rey de este mundo. No tenemos tiempo para leer todos los pasajes, pero se irán acordando y vamos a ver algunos nomás. En Juan 6, entonces, en el versículo 25, lo están buscando al Señor Jesucristo, los que querían hacerlo rey, y cuando lo hallaron al otro lado del mar, dice, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les respondió en el 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y hay una palabra acá interesante, señales, que él va a retomar después, el Señor Jesucristo. Y después, bueno, el problema de la comida, ¿no? El problema de hacerlos rey, de que lo querían hacer rey. La búsqueda del Señor Jesucristo no es por las señales, dice el Señor. ¿Y qué es lo que debería señalar esa señal? Esa señal debería mostrarles que el Señor Jesucristo era el ungido del Señor que había venido para salvar al pueblo de sus pecados. Ellos lo tenían de manera superficial. En el 14 se ve que ellos lo reconocieron como el profeta que había de venir al mundo, o sea, como una figura que venía del Señor, de Dios, pero ellos no entendían todavía qué es lo que el Señor Jesucristo tenía que hacer o era. El Señor los confronta con esto cuando y los prepara para la noticia, ¿no? Un trago amargo que van a tener que aceptar o rechazar, porque ellos venían ilusionados. Ellos le preguntaron en el 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y esto es una pregunta que mucha gente que se acerca a las iglesias, a los hermanos, a los santos, les preguntan, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y la respuesta primera que tiene que existir es la del 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, en el Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Cree y será salvo. Ese principio que viene desde el principio también es el principio de la relación entre el hombre y Dios. El hombre debe creer en Dios, debe creer a la palabra de Dios, y entonces Dios obra. Esa es la acción, la obra que Dios quiere que hagamos. Entonces en el 30 le dice, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Esa es la pregunta del pecador, de la generación adúltera y perversa, que él ya había hecho señales, ¿no? Pero ellos quieren minimizar lo que el Señor Jesucristo había hecho y decir, bueno, Moisés nos dio pan del cielo, el Señor Jesucristo alimentó a 5.000, pero Moisés alimentó a los millones de Israel. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? No os dio a comer pan del cielo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos desafían, ¿no? Señor, danos siempre este pan. ¿Qué pan? El pan del cielo. Y el Señor dice el 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué lindo es esto para la gente que acude al Señor con una visión distinta de lo que es. Todos los que acuden al Señor Jesucristo acuden siempre con una visión, si no muy errada, un poco errada. Pero el Señor Jesucristo siempre corrige a las personas acerca de cuál es su naturaleza y qué es lo que Él hace. Bueno, es muy interesante lo que sigue de que el Señor Jesucristo dice a nadie nadie puede venir a mí si no le he dado del Padre, y ellos le dicen, pero ellos ponen el argumento, ¿no? De que Él era en realidad un hombre común y corriente, de que Él era el hijo de José, ¿no? Y encima muchos también tenían entendido algo acerca de algo raro había pasado en su nacimiento, pero como eran del mundo, en realidad estaban contrarios a lo del Señor, pero el Señor les indica que Él es del Padre, y el que viene del Padre cree en el Señor Jesucristo. Pero la parte más interesante es cuando les continúa hablando del pan de vida, del pan que descendió del cielo, el verdadero pan del cielo, dice el 51, yo soy el pan vivo
que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El Señor Jesucristo, entonces, les termina de cerrar el cuadro, ¿no? Que Él debía morir por el mundo. Él iba a dar su carne por el mundo, ¿sí? Y Él vino para salvar a las almas. No vino en ese entonces para liderar en la guerra. Ellos se ofenden, ¿no? Versículo 60, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Dijeron los que la escuchaban. Un montón de gente que lo seguía, que lo querían hacer rey, que lo reconocían como un profeta de Dios. De repente, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron, ¿no? Se terminaron yendo y tenemos de acá la famosa expresión de Pedro, cuando el Señor los encara a ellos para ver si ellos también se quieren ir, que Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Ellos entendían que el Señor Jesucristo era el Cristo y por lo tanto acataban eso, aunque no entendían todo lo demás, ¿no? Porque el Señor Jesucristo les muestra después. El Señor Jesús entonces vino, si bien Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, si bien Él es poderoso en todo sentido, el Señor primero vino a resolver y a ganar y a conquistar el campo de batalla primario, el campo de batalla nuclear, el más importante y el primero, que es el alma del pecador. Una vez que el Señor Jesucristo conquista el alma del pecador, entonces forma con todas esas almas su iglesia. Y una vez que forme su iglesia, bueno, hoy también leíamos y veíamos en Apocalipsis cómo trae a su iglesia, ¿no? Cómo la rescata a su iglesia y establece luego el reinado total. Y hoy estas personas que fueron al Señor Jesucristo a hacerlo rey, y cuando se dieron cuenta de lo que el Señor era y de lo que predicaba, se tuvieron que volver, ¿no? Apesumbrados. Hoy existen estas personas todavía. Hoy todavía la gente, mucha gente va al Señor y se desilusiona porque no es lo que ellos pensaban, no es lo que ellos quieren del Señor Jesucristo, no es lo que ellos quieren que sea. El Señor Jesucristo no les está dando esa seguridad y esa paz que ellos buscaban. El Señor Jesucristo no les está dando esa prosperidad y victoria que ellos esperaban. Así que se vuelven cabizbajos, ¿no? Porque es muy dura la palabra para ellos. Pero ojalá alguna persona pueda aceptar la naturaleza del Señor Jesucristo, lo que Él realmente es y lo que Él busca. Algunos principios, porque no tenemos tiempo, simplemente para mencionarlos, que vino el Señor Jesucristo. Muchos piensan que vino para revolucionar el Antiguo Testamento. No es así. El Señor vino para cumplir la ley, para cumplir los profetas. Algunos creían que el Señor Jesucristo había venido para ponerse a la punta, ¿no? De los intelectuales de la época. Y el Señor Jesucristo los acusó a todos de ciegos, ¿no? Él vino para juicio, dijo, para juicio venía a este mundo para que los que no ven vean, para los que ven sean cegados. Bueno, cuando los discípulos también creyeron que Él venía en poder para establecer el reino, ¿no? Y le dijeron si les dejaba o que si quería, que ellos oraban para que Dios mandara fuego del cielo y quemara una comunidad de gente que rechazaba al Señor Jesucristo. El Señor les dijo que Él no vino a perder almas, sino que había venido a salvarlas. Así que vemos que el Señor Jesucristo no es una persona, ¿sí? No es una persona que vino en debilidad simplemente, no era pusilánime, sino que vino con un objetivo totalmente distinto a lo que el mundo esperaba, pero en la ley y en los profetas estaba, ¿no? esa primera propuesta. Y bueno, que podamos aceptar al Señor Jesucristo tal cual como Él viene,
para que podamos ser salvos. Los que no son de Cristo, que puedan hacer eso, y los que ya somos, bueno, poder aceptar también que a veces nos olvidamos un poco de la realidad de Cristo y nos movemos en este mundo de una manera como en una neblina, pero bueno, la palabra del Señor siempre nos trae a la realidad, ¿no? Gracias al Señor por su palabra. Bueno, gracias al Señor hemos podido escuchar la meditación de nuestro hermano de Ushuaia, Leo, y también de Joel, de acá de Río Grande. Así que lo dejamos en las manos del Señor para que Él pueda bendecir su palabra y que no vuelva a Él vacía. Vamos a pedir